Hoy, los bolivarianos en México ya preparan, como antes lo hicieron en Venezuela, un recambio emergente ante el total agotamiento del caudillito que cobra como presidente. Hay por ahí una señora que está siendo promovida como sucesora de López, pero no por la vía electoral. Y esa es una pésima noticia para usted y para mí. Son las 12 del día en punto del martes 23 de noviembre de 2021. Yo soy Don Vix y este es el Campanazo Podcast. Saludo con gusto a la gente de bien, de mal y a los pecadores estándar. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de a qué juega Claudia Sheinbaum. La señora Claudia Sheinbaum, actual regenta de la Ciudad de México, no jefa de gobierno, porque ese cargo le queda muy grande, es una regenta que depende totalmente de Palacio Nacional y de Andrés López, ha estado apareciendo de maneras nuevas, de maneras poco ortodoxas en medios y redes sociales, en lo que parece ser una campaña de posicionamiento ajeno al cargo que desempeña. ¿Por qué lo estamos viendo, mexicanos? La señora Claudia Sheinbaum siempre ha sido una funcionaria gris y siempre ha estado a la sombra de algún hombre en su quehacer político. Primero lo estuvo a la sombra de su entonces esposo, Carlos Simas, un político cercanísimo a Andrés López, hasta que lo agarraron al señor Imas recibiendo dinero en bolsas de basura y le tuvieron que dar las gracias. Y entonces promovieron a su esposa, la cual quedó navegando ahora como rémora de Andrés López, y hasta hoy. Bueno, esa señora es tan gris, la señora Sheinbaum, que si está entre un grupo de personas y usted les toma una foto con su celular, la única que sale en blanco y negro es ella, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la señora Sheinbaum, a pesar de ese desempeño abyecto, torpe, omiso hasta lo criminal, como regenta de la Ciudad de México, está empezando a tener una proyección diferente de unas semanas a la fecha. Hemos estado viendo que la señora Sheinbaum ya sale a las calles a comer garnachas, igual que Andrés López, se viste incluso con ropa similar a la que utiliza el señor Andrés López, y ya no se limita con suscribir el discurso de su patrón con puntos y comas, hasta el más grande extremo de la abyección. No, ya también su imagen empieza a copiar la del viejito que cobra como presidente. También hemos visto a la señora Sheinbaum placeándose por todo el país, siempre acompañando a Andrés López, apareciendo en foros que no tienen nada que ver con el cargo por el cual cobra. Igual va a Campeche, que va a Chiapas, o que en la Ciudad de México va a algún evento social y medio se maquilla y se arregla, o lo que en ella hace las veces de arreglarse, y después le explica a los capitalinos, ante las críticas por andar en todo menos en lo que debería, que los viajes y su asistencia a los eventos los hace con sus propios recursos, que no le está cobrando, que no le está cargando sus gastos al erario. Como si fuera un tema de lana. La crítica no es por lo que se gaste la señora, sino por lo que deja de hacer en su labor por andar atendiendo otros temas. Bien, ¿qué podemos derivar de este fenómeno curioso en torno a la señora Sheinbaum? Pareciera que los bolivarianos que controlan a Andrés López en Palacio Nacional y que son los que le dictan el guión a su gobierno, han elegido a Claudia Sheinbaum como posible sustituta emergente de Andrés López. Ojo, este proceso que estamos viendo de unas semanas a la fecha, en donde la señora Sheinbaum es señalada en forma clara, hasta lo grotesco, por Andrés López como una persona destacada, como una eventual heredera, va de acuerdo con un guión que ya hemos visto en otras latitudes por parte de los bolivarianos. La señora Sheinbaum ha empezado a ser vista como una posible sucesora de López de cara al proceso natural
de selección del presidente, de elección del presidente en este país, y ahí es donde creo que hay una equivocación grave. A Sheinbaum le están señalando como clara favorita para suceder a López a 30 meses de la elección. Y eso pues no tiene mucho sentido. A mí me parece que la señora Sheinbaum está siendo señalada como eventual sucesora de López, pero en un escenario extraelectoral. Esto es, en un escenario donde López no llega a la elección. Por la razón que ustedes quieran. En el sistema político mexicano, no se puede anunciar con tanta anticipación una precandidatura. ¿Por qué? Porque crea resistencias, gratuitas por supuesto, todavía no se está en campañas, y porque esas resistencias tempranas evolucionan en rencores y en franca obstrucción cuando ya llega el momento de hacer campaña y de hacer acuerdos y de conseguir recursos para generar el entorno necesario para ganar la elección. Eso valía, desde luego, en el viejo modelo político de México y también en el modelo que empezamos a ejercer en los 90. La llegada de la democracia real, de la democracia formal electoral a México, no cambió ese detalle del sistema político. Tanto como en los tiempos pasados, cuando el voto no importaba, como en la época actual, donde el voto es contado y cuenta efectivamente, las precandidaturas no pueden anunciarse con tanto tiempo y tampoco pueden ser tan claras, tan excluyentes. No son viables, pues. Entonces, si este posicionamiento de Claudia Sheinbaum es inviable de cara a una elección que todavía está muy, muy lejos, ¿para qué es? A mí me parece que la están preparando para entrar como bateadora emergente si algo sucede con Andrés López y su régimen. No es Claudia Sheinbaum una opción de sucesión electoral. Ella está para otro escenario. Hay que decir que López ya no sirve, por lo menos como alguien que puede fingir ser presidente, ya no es creíble. Ya todos los que cuentan, todos los que importan, los grupos de poder, las instituciones, los opinadores en México, se han dado cuenta que López no es presidente. Nunca lo fue y ya no lo va a ser. Entonces el sexenio de López ya se acabó. Ya se acabó para efectos de crear consensos, de crear oportunidades para grupos y para individuos. López ya no le va a cumplir ni siquiera mediocremente a quienes lo pusieron en la silla. Su sexenio ya solo sirve para seguir destruyendo y además es una destrucción muy torpe, muy estridente, indefendible. Entonces, en ese sentido, pues ya como presidente ya no sirve mucho Andrés López. Consideremos, mexicanos, que quienes controlan a López en Palacio Nacional y quienes tienen en usufructo el control también del discurso del régimen son los bolivarianos. Son personajes que comulgan totalmente con las estrategias y los discursos y los referentes castrochavistas. El guión que han aplicado a través de López en México ha sido exactamente el mismo que se aplicó, por ejemplo, en Venezuela. Paso por paso, suceso por suceso. Aislar al país, incomunicarlo, quitarle socios fuera de sus fronteras, empobrecer a la base social para hacerla depender de las dádivas del régimen, ahuyentar a la inversión, tanto la local como la internacional, e incluso en los detalles discursivos, el guión bolivariano en México copia fielmente el guión bolivariano en Venezuela. Allá en Venezuela, los bolivarianos también llegaron al poder a través de una figura carismática, Hugo Chávez, el cual también tenía un espacio de propaganda diario donde se aventaba las horas diciendo ocurrencias, igual a la kermés que tiene todas las mañanas Andrés López. Andrés López no se avienta 4 o 5 horas como se los aventaba Hugo Chávez, pues porque no le da el cuerpo y la mente. Si no, júrenlo que lo pondrían a cumplir la cuota de 4 o 5 horas. Acá en México, igual que hacía Chávez, también se intentó vender el avión presidencial. Fue una de las primeras propuestas de Hugo Chávez cuando llegó al poder. Acá en México también se está aplicando el guión de pelearse con España por la conquista.
Hugo Chávez lo hizo una y otra vez siendo presidente. Y también acá en México, como sucedió allá en Venezuela con Hugo Chávez, el titular del Ejecutivo suele cometer actos grotescos cuando sale a medios para jalar la atención y poner a la gente a hablar de ese suceso grotesco en lugar de los temas nacionales que realmente afectan. Allá Chávez cantaba, silbaba espantosamente mal. A López acá le alcanza para rebuznar literalmente en medios o para decir fuchicaca. Bien, valga esta reseña de similitudes de guión en México como en Venezuela para entender que si al día de hoy el guión aplicado por este gobierno es una copia del guión venezolano, bueno, no tenemos razones para creer que más adelante va a ser diferente al guión que vimos en Venezuela. Lo más probable es que se parezca un montón. Y entonces, si queremos saber qué viene en México desde el grupo que controla Palacio Nacional, que no es todo el gobierno, pero sí es una parte muy importante de él, nos basta con revisar cómo se fueron dando las cosas en Venezuela. Si efectivamente nos van a aplicar el mismo guión, quiere decir que en algún momento, igual que sucedió en Venezuela, el titular del Ejecutivo va a dejar de ser útil y va a ser reemplazado de alguna manera por un sucesor aún más torpe, que no tenga el empaque popular, que no tenga la trayectoria política del actual, pero sí que sea muy dócil con los grupos de poder que controlan a ambos. A mí me parece que la señora Sheinbaum da el perfil a toda madre para convertirse en una Nicolás Maduro aquí en México. La señora Sheinbaum, que hasta hace poco se dedicaba más o menos a ser regenta de la Ciudad de México, ya anda en campaña. ¿Campaña para qué? Pues para ser sucesora, pero no en una contienda electoral. A mí me parece que ella se prepara para algo que no va a ser electoral, algo que va a ser emergente. Si unimos eso con la realidad bolivariana que vive la Ciudad de México, pues podemos ir armando el rompecabezas. Los bolivarianos ya controlan buena parte de la Ciudad de México por fuera de la señora Sheinbaum. Lo hacen a través de un senador con licencia que cobra como secretario de gobierno, pero en los hechos maneja la administración pública de toda la ciudad, el señor Martí Batres. Si ahí en la Ciudad de México, con la llegada de Batres a la Secretaría de Gobierno, ya no es necesaria la señora Claudia Sheinbaum, y si al mismo tiempo Andrés López pareciera ya no ser muy útil para los grupos, entonces pues no estaría muy descabellado pensar que la señora Sheinbaum ya es necesaria en otra parte. Ya no se le necesita en Ciudad de México, a lo mejor se le necesita en el país, por parte siempre de los bolivarianos, ojo, no de todo el gobierno, sino del ala bolivariana. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Si los grupos de poder en México tienen que llegar a un acuerdo extraelectoral, porque este sexenio ya se acabó y no va a emerger, no va a renacer, no va a funcionar en forma alguna, ese acuerdo deberá de ser validado de alguna forma para obtener legitimidad social. Si para las elecciones nos faltan 30 meses, ¿qué otra forma podrían tener los grupos de poder, incluidos los bolivarianos, para llegar a un acuerdo y validar a alguien en la silla? Se me ocurre una revocación de mandato, pero también hay otras formas, todas subóptimas, para no decir francamente pinches. En una democracia, cualquier acuerdo de los grupos de poder de largo alcance que no es validado en las urnas en una elección normal es una muy mala decisión y afecta a los de a pie. Entonces, pues pongamos atención en esto, mexicanos. Esto nos importa a final de cuentas porque nos ayuda a entender que Andrés López es solo un aspecto del problema, no es el origen del problema, no es el problema en sí. Es un derivado de un acuerdo de grupos de poder que quieren imponer una forma de gobierno, una visión del mundo, una visión del Estado y una visión muy, pero muy pinchita del individuo. Si permitimos que lo hagan, lo vamos a lamentar. Tenemos que entender, pues,
que los grupos de poder nos pueden cambiar al mono, nos pueden cambiar a la mojiganga, al payaso de las cachetadas, para seguir ellos controlando el discurso y controlando las instituciones. ¿Para qué? Para seguir destruyendo. Así sucedió en Venezuela. Hoy día, todos los venezolanos, todos, hasta los que se oponían a Chávez, extrañan a Chávez gracias a Maduro. Bueno, quienes crean que lo peor que le puede suceder a México es el gobierno de Andrés López, les falta imaginación. Al día de hoy sí. Lo peor que le ha pasado a México es Andrés López, pero el tobogán todavía tiene mucho tramo. Para abajo, híjole, todavía falta. Entonces, cuidado por ahí con que nos cambien al mono y nos pongan a alguien todavía más inútil y abyecto. Vamos a tener eso en mente, mexicanos, todos los días. Gracias por escucharme, gente de bien. Este fue El Campanazo Podcast y ustedes lo encuentran aquí en YouTube y desde luego en donbix.com. Gracias por escucharme, cuídenselo todo, adiós.